Hacemos una lectura sobre el tema alienación y separación, hablando sobre la constitución subjetiva del sujeto. Esto lo encontramos en el texto de Silvia Tendler, ¿De qué sufren los niños? Abordando este tema, dice que Alan Miller, al analizar la operación de alienación y separación en su curso, Lo que hace Insignia, indica dos esquemas diferentes formulados por Lacan de la relación grito-respuesta. En el primer caso, el grito suscita la respuesta del otro. En el segundo, la respuesta precede al grito. Lacan dice: pero es el lugar original del sujeto. ¿Cómo lo recobraría en esa alienación que lo constituye como ausencia? ¿Cómo reconocería ese vacío como la cosa más próxima, aun cuando lo exacerbara de nuevo en el seno del otro por hacer resonar en él su grito? Más bien, se complacerá en encontrar en él las marcas de respuesta que fueron poderosas para hacer de su grito llamada. No es en vano si se llama insignia a esas realidades. Este término es aquí nominativo. En la constelación de estas insignias, lo que constituye para el sujeto el ideal del yo. En esta perspectiva, la respuesta es primaria en relación a la llamada, que se constituye como tal por efecto significante. El lugar original del sujeto como vacío está recortado por el significante que precede a su nacimiento. La conversión de grito en llamada implica la entrada del sujeto en la dialéctica significante. El sujeto se constituye en esta inclusión en lo simbólico, que le da un doble estatuto, puro vacío del que emerge y significante con el que se representa, frente a otro significante. Y el deseo se ubica en el intervalo de la cadena significante en esta iancia. Más adelante la autora dice que el sujeto se identifica con esta insignia, significante S1, significante amo que es el ideal. Se constituye así la metáfora original del sujeto que sostiene la metonimia de la cadena significante, puesto que al elegir al S1 se elige también al otro, representado por el S2. Que da sentido al primer significante que se inscribe solo. Este dar sentido traduce ya la acción de la representación. En este esquema prevalece la operación de la alineación significante, que implica la entrada del sujeto en lo simbólico. En el mismo sentido, Lacan indica en su versión del sujeto, lo dicho primero decreta, legisla, aforiza, es oráculo, confiere al otro real su oscura autoridad. Tomamos solamente un significante como insignia de estas omnipotencias y tendremos el trazo unario que, por colmar la marca invisible que el sujeto recibe del significante enajenado a este sujeto, es la identificación primero que forma el ideal del yo. Del otro primordial emerge la insignia que constituye el ideal del yo, sostén de la identificación del sujeto. Pero en posición del inconsciente, Lacan invierte este esquema. Al sujeto no se le habla, ello, habla de él y ahí es donde se aprende, antes de que desaparezca como sujeto bajo el significante en el que se convierte, no era absolutamente nada. La respuesta es primera y el sujeto surge como efecto de la acción significante. Esta perspectiva introduce la operación de separación. El sujeto viene a encontrar en el deseo del otro su equivalencia a la que él es como sujeto del inconsciente. Por esta vía el sujeto se realiza en la pérdida en que ha surgido como inconsciente, por la carencia que produce en el otro. En la medida en que el énfasis está puesto en la parte vacía del conjunto, resto de la operación de identificación con el S1, puede producirse una intersección con la parte vacía del otro. El sujeto no se hace significante, sino que se hace objeto. Allí se sitúa el objeto A, parte eximia del otro. Lacan desarrolla esta cuestión en el seminario 11 e indica que se trata del recubrimiento de dos faltas, del sujeto y del otro. El sujeto hace de su desaparición el objeto del otro. El primer objeto que propone este deseo parental, cuyo objeto no carece en su propia pérdida, puede perderme, el fantasma de su madre, de su desaparición, es el primer objeto que el sujeto tiene para poner en juego en esta dialéctica y en efecto lo hace. Como sabemos por muchísimos hechos, la anorexia mental, por ejemplo, sabemos también que el niño evoca comúnmente el fantasma de su propia muerte.
en sus relaciones de amor con sus padres. Existe una elección del sujeto frente a estas operaciones lógicas. El sujeto elige la cadena significante o elige el vacío. El sujeto autista elige el vacío, por lo que se produce una petrificación significante propia de la estructura de la holofrase. En la neurosis se aforiza, en cambio en la psicosis se vuelve audible. De todas maneras, esta operación lógica que estuvimos leyendo sobre alienación y separación es lo que analiza Freud en el Forda.